Bienvenidos a mi canal, el santuario de los chismorreos, primicias jugosas y disecciones profundas de esas series que nos tienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Hoy prepárense porque el vídeo que les traigo está para prender fuego las redes sociales, un bombazo de esos que nos hacen exclamar, no puede ser. Sí, señoras y señores, vamos a hablar ni más ni menos que de Kerem Bürsin, el Adonis turco que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air. ¿Recuerdan el terremoto que causó su tórrido romance con Hande Erçel? Pues abróchense los cinturones, porque parece que el panorama ha cambiado radicalmente, y de una manera que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este mar de intrigas y pasiones, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita, ese pequeño tesoro que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de noticias frescas, exclusivas y análisis reveladores del fascinante universo de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de regalarme un like, si este tipo de contenido es de su agrado. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal y nos permite seguir trayéndoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Así que gracias de antemano. Ahora sí, sin más preámbulos, despeguemos hacia el epicentro del escándalo. Hoy vamos a desentrañar el posible nuevo culebrón que se está gestando a fuego lento en los fogones de la farándula turca. Kerem Bürsin ha logrado finalmente superar su historia con Hande Erçel. Y en caso afirmativo, ¿quién es la misteriosa dama que ha logrado derretir el corazón de nuestro galán? Los rumores, como siempre, apuntan hacia una actriz talentosa, carismática y con un encanto arrollador, pero no les voy a revelar su nombre todavía. Tendrán que acompañarme hasta el final de este vídeo para descubrir la identidad de la afortunada. Vamos a sumergirnos en la vida de Kerem, a analizar sus proyectos profesionales más recientes y, por supuesto, a examinar minuciosamente las pistas que nos han conducido a esta sorprendente conclusión. Agárrense fuerte porque se avecinan curvas peligrosas y dramas turcos de alto voltaje. Para comprender mejor el contexto de este posible nuevo romance, es fundamental que recordemos brevemente la historia de amor entre Kerem y Hande. Su idilio floreció en los sets de grabación de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todos los rincones del planeta. La química que existía entre ellos era palpable, innegable y rápidamente trascendió la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas, aclamadas y mediáticas del momento. Su relación parecía sacada de un cuento de hadas, repleta de viajes exóticos, gestos románticos dignos de una película y declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar a todos. Sin embargo, como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su abrupto final. La ruptura entre Kerem y Hande fue un auténtico mazazo para sus legiones de fans, que se negaban a creer que su pareja ideal se había separado. Aunque nunca se revelaron los motivos exactos que llevaron a la ruptura, se especuló con la implacable presión mediática, los exigentes proyectos profesionales individuales que les obligaban a pasar largas temporadas separados y las diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que a pesar del dolor y la decepción que supuso la separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han continuado labrándose una exitosa carrera profesional. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores, y ahora parece que Kerem también ha encontrado una nueva ilusión que le ha devuelto la sonrisa al rostro. Pero antes de desvelar la identidad de la posible nueva conquista de Kerem, quiero dedicar unos minutos a hablarles de sus proyectos profesionales más recientes. Después del éxito arrollador de Love is in the Air, Kerem ha estado trabajando incansablemente en diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Uno de los más destacados es, sin duda, la serie Jacob Seversen, una refrescante comedia romántica en la que interpreta a Ateş Erkal, un joven aparentemente despreocupado que regresa a Estambul después de muchos años viviendo en el extranjero y que se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos huérfanos. En esta serie Kerem comparte protagonismo con la talentosa Afsanur Sancaktutan, una joven actriz que ha cautivado al público turco con su belleza y su naturalidad frente a las cámaras. Y es precisamente aquí donde comienza a cocinarse el salseo. La química entre Kerem y Afsanur en Jacob Seversen es tan evidente que resulta casi imposible ignorarla. Las miradas cómplices, las sonrisas furtivas, los gestos llenos de cariño, todo apunta a que existe algo más que una simple relación profesional entre ellos.
Los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Afsanur han ido creciendo exponencialmente en las últimas semanas, alimentados por las constantes publicaciones de ambos actores en las redes sociales y por las declaraciones ambiguas de algunos miembros del equipo de producción de la serie. Además, existe un detalle que no podemos pasar por alto: Kerem y Afsanur han sido vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación. Han disfrutado de cenas románticas en restaurantes exclusivos, han paseado de la mano por las calles de Estambul y, según algunos testigos presenciales, incluso se han escapado a pasar un fin de semana romántico en un destino secreto. ¿Será posible que Kerem haya encontrado en Afsanur a la persona que le devuelva la ilusión en el amor y le ayude a superar definitivamente su historia con Hande? Pero ojo, no todos son rumores y especulaciones. También es importante tener en cuenta que Kerem y Afsanur son compañeros de trabajo y que es completamente normal que pasen tiempo juntos fuera del set de grabación para fortalecer su relación y crear una buena química en pantalla, lo cual es fundamental para que la serie funcione. Además, ambos actores han negado públicamente cualquier romance, asegurando que solo son buenos amigos y que su relación es puramente profesional. Sin embargo, como reza el viejo y sabio dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con una fuerza ensordecedora. Los fans de Kerem y Hande se encuentran profundamente divididos. Algunos apoyan incondicionalmente la nueva relación de Kerem y le desean lo mejor junto a Afsanur, mientras que otros siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación milagrosa con Hande. Lo cierto es que solo el tiempo, ese juez implacable, dirá si Kerem y Afsanur realmente están juntos o si todo es producto de la imaginación desbordante de los fans. Pero volviendo al fascinante mundo de las series turcas y aprovechando que estamos hablando de Kerem Bürsin, quiero recomendarles otra serie que protagoniza y que quizás no sea tan conocida como Love is in the Air, pero que considero que vale la pena ver, Inadina Aşk. Se trata de una deliciosa comedia romántica que nos cuenta la historia de Defne y Yalın, dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y que se odian a primera vista. Sin embargo, como suele ocurrir en las comedias románticas, el odio se transforma gradualmente en amor, y Defne y Yalın tendrán que superar numerosos obstáculos y malentendidos para poder estar juntos. En Inadina Aşk, Kerem interpreta a Yalın Aras, un joven inteligente, atractivo y con un carisma arrollador. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia divertida, entretenida y llena de momentos románticos. Otra serie turca que está generando un gran revuelo en el panorama televisivo es Yalan. Esta serie, protagonizada por los talentosos Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, nos narra la historia de Ferit, un joven mujeriego y despreocupado que es obligado por su autoritario abuelo a casarse con Seyran, una joven proveniente de una familia tradicional. A pesar de las abismales diferencias culturales y de sus personalidades opuestas, Ferit y Seyran tendrán que aprender a convivir y a encontrar el amor en medio de un matrimonio arreglado. Yalan ha batido récords de audiencia en Turquía y se ha convertido en una de las series más populares del momento. La química entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir es innegable, y los fans no dejan de especular sobre un posible romance entre ellos en la vida real. Y ya que estamos hablando de romances en la vida real que podrían estar surgiendo en los sets de grabación, no podemos dejar de mencionar Aşk Intikam. Esta serie, protagonizada por Burcu Özberk e Ilan Sen, cuenta la historia de Esra y Ozan, dos exesposos que se reencuentran años después de su divorcio. Esra, que ahora trabaja como camarera, se sorprende al descubrir que Ozan se ha convertido en un exitoso empresario. Movida por la envidia y el resentimiento, Esra decide vengarse de Ozan, pero pronto descubre que el amor que sentían el uno por el otro sigue vivo. Los rumores sobre un romance entre Burcu Özberk e Ilan Sen surgieron durante la emisión de la serie, alimentados por las constantes muestras de cariño entre ellos en las redes sociales y por las declaraciones ambiguas de algunos miembros del equipo de producción. Ahora sí, volviendo al tema principal que nos ocupa, ¿creen realmente que Kerem Bürsin ha encontrado el amor en Afsanur Sancaktutan? La verdad es que solo el tiempo nos dará la respuesta definitiva. Lo que sí es innegable es que Kerem es un hombre muy atractivo y talentoso, y que seguramente tiene un gran número de admiradoras. Y Afsanur es una joven actriz con un futuro prometedor, que ha demostrado tener talento y carisma. Estén juntos o no, les deseamos lo mejor a ambos. Y a ustedes, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, los invito a seguir de cerca esta historia, porque estoy seguro de que nos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Así que, recapitulando, hoy hemos hablado del posible nuevo romance de Kerem Bürsin, de sus proyectos profesionales más recientes y de otras series turcas que están dando mucho de qué hablar.
Hemos analizado los rumores, las pistas y las evidencias que apuntan a una relación entre Kerem y Afsanur, pero también hemos recordado que todo podría ser producto de la imaginación desbordante de los fans. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este jugoso chisme turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin ha olvidado a Hande Erçel? ¿Les gustaría que estuviera con Afsanur Sancaktutan? ¿Qué opinan de las series que les he recomendado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas novedades del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.